buenos días, casi buenas tardes ya. Bueno, muchas gracias por los que estáis aquí presentes y también por los que me escucharán un poquito más adelante al otro lado del charco. Además de a vosotros y a los de más allá, quería dar las gracias a las personas que trabajan conmigo, con las que yo trabajo en el campo etnográfico, porque la verdad es que sin ellas pues yo no podría estar aquí sin que, no podría venir a explicaros lo que he venido a explicaros. Antes de comenzar directamente en el tema, quería insistir, que como ya ha avanzado Aurora, aunque mi intervención estuvo inicialmente programada con el título de Crítica a la medicalización del embarazo y el parto, reivindicación del parto natural, finalmente he decidido titularla Crítica a la medicalización del embarazo y el parto, pero reivindicación del nacimiento humanizado, por motivo de una mejor concreción de mi campo de estudio, que como muchos de aquí ya sabéis, se centra en los procesos de humanización del nacimiento que se han ido dando en Barcelona a partir del año 2000 y que continúan desarrollándose en la actualidad. De eso es entonces de lo que voy a hablar en mi intervención, de cómo se ha configurado la filosofía existencial del nacimiento humanizado en el contexto internacional, de cómo su influencia se ha materializado en Barcelona y de qué y cómo todos estos procesos nos hablan de algunos aspectos relacionados con la parentalidad. Así que comienzo. Podríamos decir que a pesar de que la obstetricia se configuró como disciplina independiente de la medicina en la segunda mitad del siglo XIX, el siglo XX ha sido el de la medicalización del embarazo y el parto en las sociedades occidentales. También lo ha sido de otros episodios que se dan o que pueden darse en la vida sexual y reproductiva de las mujeres, como la menstruación, la anticoncepción, la interrupción del embarazo o la menopausia. Nunca hubo una infraestructura médica de tal envergadura desarrollada en torno a la biología femenina como en el siglo XX. Fue precisamente a lo largo del siglo XX cuando se normalizaron toda una serie de prácticas y se consolidaron nuevas representaciones sobre la gestación y el alumbramiento que nosotras y nosotros hemos heredado y por ende interiorizado, pese a que supusieron una ruptura en relación a las prácticas y significados que durante muchos siglos se vinieron dando en nuestro contexto cultural más inmediato. Me estoy refiriendo a cuestiones como que empezara a concebirse como algo natural, que las mujeres dieran a luz en los hospitales y que los nacimientos se produjeran en un espacio como este, en principio concebido para el tratamiento de la enfermedad y, en el peor de los casos, para paliar los últimos momentos de la vida de las personas. No es que el nacimiento y la muerte nunca hubieran compartido mismo techo, sino todo lo contrario. El inicio y el final de la vida compartieron el mismo techo durante largo tiempo, salvo por el hecho de que este techo, por lo general, era el de la propia casa. Es en el siglo XX, pues, cuando el parto pasa de trasladarse definitivamente del ámbito doméstico al ámbito hospitalario. Lo que paralelamente introduce un nuevo cambio, ahora relacionado con el espectro de actores presentes en el nacimiento de los hijos y las hijas. El tradicional círculo femenino que se desplegaba alrededor de la parturienta, compuesto principalmente por la comadrona y sus aprendizas, pero también por abuelas, madres, tías, hermanas y hasta criadas o esclavas, queda a partir del siglo XX sustituido por el equipo médico, la dirección del cual está conducida por el médico ginecólogo u obstetra. Profesionales especialistas de muchos ámbitos ven en este tránsito lo que denominan un proceso de masculinización del parto, no solo porque el núcleo de la asistencia pasó a estar en manos de los hombres médicos y porque las comadronas, que en Europa y Estados Unidos sufrieron intensas campañas de desprestigio, quedaron relegadas a ser, en el mejor de los casos, sus asistentas, sino también y sobre todo porque este relevo de roles implicó un cambio en la asistencia, que de acompañar pasó a intervenir cada vez más de un modo más evidente. Obviamente, no es cuestionable que la práctica obstétrica introdujo grandes avances que permitieron reducir los índices de mortalidad materno-infantil en muchas sociedades industrializadas. Los riesgos derivados del parto pudieron ser ciertamente mitigados y se desarrollaron técnicas para actuar ante las situaciones de peligro, logrando que empezaran a salvarse cada vez más vidas de madres y bebés de las que se perdían.
Pero al mismo tiempo, también es innegable que este proceso implicó una medicalización cada vez mayor, tanto de la gestación como del parto, ya que los riesgos y peligros se vieron reducidos en buena parte porque la medicina obstétrica trabajó en avanzarse a su aparición, lo que significó un aumento de las intervenciones médicas en todos estos procesos antes de que aparecieran problemas y no solo después. Así fue configurándose un modelo de atención a la gestación y al parto que aumentaba la seguridad en la misma proporción en que reducía el margen de desarrollo del proceso fisiológico, porque una mayor reducción de riesgos implicaba un mayor control sobre el propio proceso, lo que implica que las intervenciones cada vez fueran más y cada vez más cortas. Por otra parte, tampoco es casual que el intervencionismo médico aumentara ahora que el timón de la asistencia al parto lo dirigían los médicos obstetras. Es conveniente no olvidar que la obstetricia es el campo de la medicina que por definición se ocupa de solventar las problemáticas y patologías derivadas del embarazo, el parto y el posparto. Su objetivo, entonces, es el de atender las desviaciones que se dan al proceso normal de la gestación y el parto. Su papel es de entrada el de intervenir y su metodología la actuación, porque teóricamente su papel empieza en el momento en el que aparece una complicación o una urgencia y hay que desplegar una estrategia de actuación para solucionarlo. Esta especificación de la obstetricia explica, de hecho, que el circuito formativo de las comadronas y los médicos ginecólogos o obstetras no sea el mismo. Mientras que las comadronas realizan una especialidad tras la carrera de enfermería, la obstetricia es la especialidad que se cursa dentro de la carrera de medicina. Matronas y médicos ginecólogos u obstetras, por tanto, no estudian lo mismo. Y esto es así en la medida en que no se encargan exactamente de lo mismo. En relación al embarazo y el parto, las comadronas son especialistas en atender el proceso fisiológico, natural y de bajo riesgo, mientras que los médicos son más bien especialistas en atender las contrariedades y enfermedades que se pueden producir durante la gestación, el parto y el puerperio. Insisto en este punto porque tiene sentido que cuando el embarazo y el parto pasó a estar principalmente gestionado por médicos especialistas en atender patologías y complicaciones vinculadas al embarazo y el parto comenzara a tratarse más como una patología que no como un proceso biológico normal y natural de bajo riesgo. Y en esta misma línea, ello explica que cada vez se monitorizara, controlara, se sometiera a más pruebas, se medicalizara y se interviniera más y más sobre el cuerpo embarazado, ya que en la medida en que la obstetricia se ocupa de solventar problemáticas, estuvo largo tiempo fundamentada en la percepción de un cuerpo problemático, a menudo disfuncional y casi siempre peligroso, al que había que controlar, medicalizar e intervenir para lograr su correcto funcionamiento y para asegurar su supervivencia. Y fijaos en que esta es la percepción que se tiene en el siglo XX del cuerpo gestante y que explica que en el imaginario cultural que hemos heredado se normalizara el rito biomédico del parto hasta el punto de verse como algo natural, como un hecho intrínseco al del propio parto, elementos tales como la episiotomía, los forceps, la epidural o la cesárea. La prueba es que lo más probable es que de los elementos que acabo de mencionar, seguro que entre 2 y 3 sabéis perfectamente en qué consisten sin que yo tenga que explicaroslos. Es una muestra de cómo la cultura biomédica, su lenguaje, su vocabulario y su forma de operar ha influido intensamente en la conciencia colectiva de las sociedades occidentales. Y en gran parte esto explica que no nos alarmemos ni extrañemos ante la imagen de una mujer que está de parto, se encuentra en el hospital vistiendo un camisón de algún color pastel, tiene colocada una vía, le van a poner la epidural, va a dar a luz estirada sobre la camilla y un largo etcétera. En el siglo XX, en resumen, se consolida esta imagen del nacimiento que además, y no sin motivos, es percibida como una suerte, un lujo y un gran progreso. Pero, sin embargo, a finales de los años 60 y sobre todo a partir de los 70, empiezan a aparecer voces intermitentes que comienzan a cuestionar los beneficios reales de este modelo de parto medicalizado. Buena parte de estas voces provenían de mujeres simpatizantes de las corrientes feministas que empezaban a denunciar la falta de control que tenían sobre sus propios partos y el estrecho o directamente nulo margen de decisión que tenían sobre lo que sus propios cuerpos vivían en el momento de dar a luz. Pero también eran voces que pertenecían a médicos ginecólogos y obstetras, a comadronas, neonatólogos, neurólogos, psicólogos perinatales, sociólogos y antropólogos.
cuyos estudios e investigaciones comenzaban a detectar problemáticas diversas relacionadas precisamente con un modelo de atención tan medicalizado e intervencionista. Fueron todas estas las semillas que indujeron a que en los 80 germinara con fuerza la idea de que era necesario repensar el modelo de asistencia al embarazo, al parto y al posparto. Así que a lo largo de los 80 y los 90 se produjo un revisionismo profundo de la evidencia científica asociada a todos estos procesos, cuyos resultados mostraron que, sorprendentemente, las mujeres y los bebés estaban mucho más sanos cuanto menos se intervenía en aquellos partos cuyo desarrollo estaba dentro de los parámetros de la normalidad. Se comprobó que los partos normales, sin complicaciones, en un contexto de seguridad higiénica, se producen en entre el 85 y el 90% de los casos. Quiere decir que en las sociedades industrializadas, por cada 8 o 9 mujeres que desarrollan un parto en condiciones fisiológicas habituales, solo 1 o 2 presentaban complicaciones graves. O lo que es lo mismo, ratificaron que los partos normales son la mayoría y los distóficos, los complicados, son una minoría. ¿Qué había ocurrido entonces como para que se diera una situación en la que parecía tan necesario intervenir para que los nacimientos llegaran a buen puerto? De forma resumida, podemos decir que se dieron cuenta de que los contextos ambientales en los que se estaban dando los partos no eran los más idóneos para beneficiar el avance fisiológico del proceso. Y de eso hablaré más tarde de un modo más específico. Y confirmaron que tampoco los protocolos de actuación médica, repletos de buenas intenciones reales por actuar ante el riesgo de que aparecieran peligros, habían ocasionado que una intervención demasiado temprana en un parto produjera otras muchas que no hubieran sido necesarias en caso de no haber intervenido. Tras este ejercicio revisionista, la Organización Mundial de la Salud publicó en 1985 la Declaración de Fortaleza y en 1996 el texto Cuidados en el parto normal, una guía práctica. 2 documentos nacidos como acuerdo internacional y que se consideran 2 de los textos fundacionales de un nuevo paradigma de asistencia al embarazo y el parto, el de la humanización del nacimiento. El siglo XX, por tanto, comenzó consolidando el modelo de atención medicalizada al parto y acabó viendo cómo el modelo humanizado de atención al nacimiento daba sus primeros pasos. Esta trayectoria no es exclusiva de la atención sanitaria a la gestación, el parto y el posparto, porque traspasado un nuevo milenio, la humanización es el paradigma que se persigue no solo desde todas las áreas de atención sanitaria, sino también desde la intervención social. Si el siglo XX fue el de la tecnificación y medicalización de la salud y de la vida, el siglo XXI tiene la voluntad de buscar un cambio profundo en los fundamentos bioéticos del cuidado. La humanización de los cuidados sociosanitarios es ahora el nuevo modelo y su filosofía asistencial está basada en una serie de principios nuevos, el núcleo de las cuales es la atención personalizada, digna y de calidad. En este contexto hemos sido testimonios contemporáneos de debates públicos internacionales relacionados, por ejemplo, con la ética del cuidado en la vejez o con la eutanasia y el derecho a una muerte digna. Por lo tanto, este nuevo paradigma está preocupado por recuperar la artesanía del cuidado y en este sentido se puede percibir cierta tendencia a querer desaprender lo aprendido, porque en el trasfondo de esta nueva manera de pensar la atención a las personas se percibe la sensación de que la euforia producida por los avances tecnológicos y científicos en el campo de la medicina a lo largo del siglo XX pareció hacer olvidar que deben ser aplicados no solo cuando las circunstancias así lo requieren, sino también de forma distinta e individualizada en cada caso. Un ejemplo ilustrativo de esto puede verse en cuánto han cambiado en poco tiempo los discursos relacionados con la lactancia materna. La aparición de las leches artificiales de fórmula en los mercados de las sociedades capitalistas vino acompañado de un discurso cientifista que quiso convencer a las madres de que ya podían liberarse del tormento de amamantar a sus hijos, porque dichos productos cubrían por igual las necesidades nutricionales de los bebés durante los primeros tiempos de vida. Este discurso traspasó incluso las fronteras de las sociedades occidentales y en el siglo XX quiso encontrar también su lugar en los países que seguramente con muy poco respeto denominamos del tercer mundo. Virginia Fons, nuestra compañera que ha trabajado durante mucho tiempo sobre cómo todas estas cuestiones han influido en las sociedades centroafricanas, seguro que después en el debate
puede hablarnos más y mejor de lo que yo podría sobre este tema ahora mismo. Pero de momento lo que me interesa destacar es que en el siglo XXI el discurso médico de la lactancia ha dado un vuelco de 360 grados y los acuerdos internacionales sobre salud materno-infantil se han posicionado precisamente en el lado opuesto, defendiendo que la evidencia científica muestra que lo más recomendable es que la alimentación de los bebés esté basada en la leche materna de forma exclusiva por lo menos durante los 6 primeros meses de vida y que la lactancia materna hasta los 2 años produce grandes beneficios para el crecimiento de los niños y las niñas. El uso de la leche de fórmula, por extensión, debería reservarse, en principio, como segunda opción. A la cuestión de la lactancia materna podemos volver más tarde, si queréis, pero estos hechos me servían para mostrar que la humanización tiene cierta tendencia a recuperar prácticas que antes de la medicalización ya estaban muy extendidas y normalizadas, y que es como si solo en un momento en el que fueron reemplazadas y eliminadas se hubiera comprobado cuán eficaces y óptimas eran para la salud de madres y de bebés. Hay en el trasfondo de la humanización, por eso, cierta voluntad de desaprender lo aprendido, como decía antes, de reeducarse, de aprender a no hacer antes de hacer. A principios del 2011 yo estaba presenciando una clase de preparación al parto durante una de mis etapas de trabajo de campo en el Centro de Salud Mare Nostrum, del que hablaré después. Al círculo ya habitual de parejas, un día se sumó la presencia de una chica joven, nueva, del equipo de comadronas. Y cuando se presentó al grupo, nos dijo: he venido de Navarra para formarme en parto en casa, porque no sé hacerlo. En la especialidad me enseñaron a oxitocina, epidural, cortar y para afuera, pero no sé hacerlo. No vi un parto de verdad hasta que llegué. Un tiempo antes, charlando un día con una de las comadronas de este mismo centro de salud sobre su formación como matrona en el Reino Unido, ella me explicó: la primera vez que atendí un parto en casa, fue tan fácil aprender, no tuve que hacer nada. ¿Creéis, no? El discurso de desaprender, de volver un poco atrás. El paradigma del nacimiento humanizado está fundamentado en diversos principios, pero hay uno nuclear que rige a todos los demás. La humanización del nacimiento se basa en la idea de que ni la gestación, ni el parto, ni el posparto son una enfermedad. De hecho, los nuevos protocolos que han surgido bajo el paraguas de este nuevo modelo tienen en común el propósito de abordarlos como procesos fisiológicos normales en la vida reproductiva de las mujeres y no como si fueran una patología. Esta voluntad colectiva de normalizar el nacimiento está sensiblemente patente en el hecho de que todos los protocolos y nuevas guías sanitarias, bien sean internacionales, nacionales, autonómicas o locales, sistemáticamente hacen referencia a la noción de parto normal para referirse al parto fisiológico, natural, exento de toda medicalización e intervención que se desarrolla hasta el nacimiento de forma espontánea. Así que en este marco aparece este concepto de parto normal, que es altamente conflictivo para nosotros los antropólogos, acostumbrados como estamos a que la normalidad sea cualquier cosa excepto normal. Lo interesante es que en mi investigación esto es exactamente así, porque choca de frente con la realidad abriendo ante nosotros un panorama como por ejemplo el catalán, en el que si bien el 70-80% de las mujeres residentes en Cataluña se decanta por la inyección de oxitocina y de analgesia epidural como mínimo, cuando están dando a luz en el hospital se está denominando lo normal a ese minoritario 20-30% máximo que prefiere un parto fisiológico. Por tanto, aquí vemos una de esas contradicciones que son necesarias en las investigaciones como para poder analizarlas. Lo que es innegable, eso sí, es que la humanización del nacimiento está fundamentada en una clara apuesta por crear las condiciones oportunas para que la fisiología del parto pueda desarrollarse de forma natural. ¿Esto significa que el parto tiene que irse del hospital y volver a casa? No necesariamente. ¿Significa que todas las mujeres tienen que dar a luz sin epidural? No necesariamente. ¿Un nacimiento humanizado solo puede ser por vía natural? No. Evidentemente hay matices. Por ejemplo, existen lo que se denominan las cesáreas humanizadas. Simplemente el cambio está en la actitud asistencial, en entender que pese a que se tenga que
realizar una operación quirúrgica, eso no implica que en la vida, en ese momento, ¿no?, en la vida de los padres y las madres, pues los madres y los padres, vaya a quedar en su memoria en el sentido de que están a punto de conocer a su hijo por primera vez. Por lo tanto, la humanización del nacimiento no solo es parto natural, a pesar de que sí que hace una clara apuesta por el parto fisiológico, y en este sentido yo quería cambiar el título de la presentación. Ofrecer el tiempo necesario para que el proceso se desenvuelva por sí mismo y que en la mayoría de veces implica bastantes horas, especialmente en el caso de las madres primerizas, es uno de los elementos clave. También lo es la libertad de movimientos, que se permita a la mujer poder moverse durante el tiempo de dilatación, bien sea caminando, bailando, balanceándose, para que así el feto pueda ir colocándose y la pelvis pueda ir abriéndose poco a poco para dejarle paso. Otra noción relevante es la de ofrecer a la parturienta posturas de parto en las que se asegure en la medida de lo posible la verticalidad y que por extensión la fuerza de la gravedad ayude en el proceso. Se entiende que el parto horizontal, en donde la mujer se encuentra estirada sobre una camilla con las piernas alzadas sobre los estripos del potro obstétrico, no es la más óptima para la apertura del canal vaginal. El contexto ambiental, por otra parte, también ocupa un papel protagonista en este modelo de asistencia al parto, puesto que se cree determinante para que el proceso fisiológico del mismo pueda ir evolucionando por sí mismo. Voy a servirme de una sección de un estudio de caso en el que estuve trabajando hace ya algún tiempo como parte de mi investigación doctoral para transmitir por qué razones el entorno del parto se concibe como elemento clave de un parto fisiológico. El estudio de caso al que me refiero estuvo basado en el Centro de Salud Familiar Mare Nostrum de Barcelona, que antes mencioné, especializado en asistencia al parto domiciliario y en ofrecer una preparación al parto específicamente natural. Durante las sesiones de formación prenatal de este centro, se insistía con asiduidad en la idea de que la evolución natural de nacimiento estaba estrechamente ligada a la segregación de oxitocina. El discurso apuntaba a que el parto, en tanto que acto de amor, estaba claramente vinculado a la oxitocina, también conocida como la hormona del amor, por ser esta la que las personas segregamos en momentos de placer, de relajación y de bienestar. La idea era que por el hecho de que un embarazo se da siempre tras un acto de amor, que en este caso estaría representado en la unión sexual de la pareja, el parto también discurre en unas condiciones de bioquímica similares. Y así se justificaba el hecho de que el proceso de dilatación de la embarazada debía estar dirigido a crear un entorno apto para que la segregación de oxitocina de la madre no se interrumpiera. ¿Y cómo podía lograrse tal cosa? En estas clases de preparación al parto se señalaba que el calor, el silencio, la luz tenue y un ambiente de intimidad en el que la parturienta recibiera besos, abrazos y caricias de su pareja o de los acompañantes en el nacimiento, es decir, un entorno que favoreciera la alegría, la ilusión e incluso la risa, eran elementos que indudablemente ayudaban a que se perpetrara la segregación de esta hormona hasta que se sucedía el nacimiento. En el lado opuesto, era habitual que en las sesiones prenatales se advirtiera de que si la oxitocina era por excelencia la hormona protagonista del parto, la adrenalina era presentada como su antagonista. Se argumentaba que la adrenalina, que segregamos las personas en situaciones de estrés, de tensión y de malestar, provocaba la paralización del proceso fisiológico del parto y que por ello era imprescindible la evitación de cualquier elemento o situación que pudiera afectar a la embarazada en cualquiera de estos sentidos. Se animaba a que se sortearan las prisas, el frío, la falta de intimidad, el miedo, la preocupación y la luz intensa en el entorno de la embarazada, subrayándose que el parto natural era prácticamente imposible en estas condiciones. Aunque es un ejemplo etnográfico en concreto de cómo se justifican en estas clases la necesidad de un contexto específico y especial para el nacimiento, no hay ningún discurso relacionado con la humanización del nacimiento que no se detenga en la cuestión hormonal. Todas las narrativas vinculadas a los partos humanizados, sin excepción, de las más cientifistas, recogidas en los protocolos, hasta las de tipo más folk, que emergen en los espacios más informales, todas
tienen en común que ven las acciones de las hormonas como un asunto primordial del nacimiento humano. El nuevo modelo de atención también se basa en una redefinición de los sujetos implicados en el nacimiento. La filosofía del nacimiento humanizado pretende otorgar a la mujer un papel activo y no pasivo en el transcurso de dar a luz, asegurando teóricamente su autonomía, su autogestión del proceso cuando no aparecen obstáculos y su derecho a decidir entre las estrategias médicas disponibles, habiendo estado debidamente informada por el personal sanitario. Se trata de que el protagonismo recaiga en la mujer embarazada y no en el equipo médico. La figura del padre o la pareja, por otra parte, que durante bastantes siglos no tuvo ningún papel relevante y que en el siglo XX esperó durante años en la sala de espera de los hospitales, cobra en este nuevo modelo un rol muy importante. La figura del acompañante se empieza a pensar ahora como indispensable, con un papel secundario pero activo, que asegura la preservación de los cuidados de la madre durante todo el proceso y que supone un puente de conexión entre la madre y el contexto hospitalario, más o menos extraño, con el que generalmente las personas estamos poco familiarizadas. La humanización del nacimiento, además, tiene el objetivo de recolocar a las comadronas en el epicentro de la asistencia al parto, consolidando su figura profesional como verdadera especialista de la atención al parto natural de bajo riesgo. Por extensión, significa esto que la humanización pretende limitar y delimitar el papel de los médicos, ginecólogos y obstetras, reservando su presencia para las situaciones que así lo precisen. En lo que respecta de manera estricta a las prácticas clínicas, todos estos principios se materializan en una serie de procedimientos específicos que, en aras del discurso de la humanización, parecen beneficiar más la salud de la madre y el bebé. Es decir, que existen toda una serie de prácticas que están vistas como prescriptivas y otras que se han practicado durante el siglo XX, que todavía se practican, que ya no son tan recomendables. Algunos ejemplos son los siguientes: la limitación de tactos vaginales durante el embarazo y el transcurso del parto y la limitación del número de profesionales que los efectúan a una misma mujer. El pinzamiento tardío del cordón umbilical cuando éste ha dejado espontáneamente de latir. El contacto piel a piel con la madre automáticamente después de nacer y, en caso de que esto no sea posible, el contacto piel a piel con el padre o la pareja. La iniciación de la lactancia materna inmediatamente después del nacimiento y, sobre todo, limitar las episiotomías y las cesáreas a los casos que, bajo justificación médica, así lo requieran y que la OMS sitúa entre el 10 y el 15% del total. El paradigma de la humanización del nacimiento no ha influido por igual y de forma homogénea en todas las sociedades occidentales y en la actualidad el mapa muestra un panorama conformado por un collage de situaciones dispares y de realidades distintas, lo que no es tan extraño teniendo en cuenta que nos encontramos en un periodo de tránsito de un paradigma médico a otro. En este marco voy a tratar de esbozar cuál es la situación en Cataluña y de forma más específica en la ciudad de Barcelona, en la que me centro en mi investigación doctoral. Desde el año 2000 hasta la actualidad, las estructuras sanitarias vinculadas a la atención del embarazo y el parto en Barcelona han experimentado toda una serie de cambios como consecuencia de la aparición de este nuevo modelo de atención a la salud materno-infantil. La entrada en el siglo XXI marcó el punto de partida del surgimiento de todo un aparato científico-teórico relacionado con la asistencia médica a la gestación, el parto y el posparto, que se materializó con el surgimiento intermitente, pero constante, de guías nuevas sobre práctica clínica y protocolos que intentaban aplicar y adaptar las recomendaciones internacionales al sistema de salud catalán. Sobre todo después del 2008, tras un acuerdo de gobierno de la Generalitat en donde se consensuó dirigir las políticas sanitarias a la promoción del parto natural, algunos hospitales públicos de Barcelona presentaron sus propios protocolos de atención humanizada al nacimiento, como en el caso del Hospital Infantil Sant Joan de Déu con el programa MARA o el Hospital Clínic con el programa PART. En este contexto, el Colegio Oficial de Enfermería dio un paso más allá y reguló la asistencia del parto en casa, haciendo pública una guía que recogía y normalizaba los procedimientos
que las comadronas independientes desarrollaban atendiendo a las mujeres que habían decidido parir en sus domicilios. Esta regulación fue novedosa y pionera, no solo en Cataluña, sino en todo el Estado español. Este conjunto de elementos teóricos son el marco en el que empezaron a desencadenarse transformaciones en los servicios de salud vinculados al nacimiento. Un número considerable de hospitales se valieron de subvenciones específicas estatales para realizar cambios en sus modus operandi y, en algunos casos, esto supuso incluso la realización de reformas arquitectónicas. En la medida en que, como hemos visto, el entorno es visto como un factor determinante en el desarrollo del parto fisiológico, diversos hospitales decidieron hacer modificaciones en los espacios que tenían reservados para los partos y los dotaron de un aspecto nuevo, más íntimo, que recuerda más al de un hogar o al de un hotel que al de un quirófano. Muchos hospitales, tanto públicos como privados, se equiparon con nuevos mobiliarios y materiales que facilitaban la asistencia natural al parto. Las denominadas bañeras o piscinas obstétricas, las sillas de parto, las pelotas obstétricas o los aparatos de monitorización inalámbricos para que las mujeres pudieran moverse durante el tiempo del trabajo de parto, empezaron a formar parte del mobiliario habitual de las salas de dilatación y de parto, donde ahora también se ofrecía a las embarazadas poder vestirse según sus preferencias o incluso disponer de un aparato de música en donde poder escucharla para poder así relajarse hasta que empezaba la fase de expulsión. Los servicios de atención sanitaria al parto humanizado se diversificaron tanto en el ámbito de la salud pública como en el ámbito de la sanidad privada. Pero es cierto que su presencia es más destacable en los hospitales públicos y que en el ámbito privado la atención humanizada se concentra de manera más evidente en los centros de salud especializados en partos en casa y en las escasas casas de nacimientos que tenemos en nuestro entorno. Y no tanto en las clínicas privadas, donde generalmente se sigue centralizando la atención de tendencia todavía más intervencionista. Más allá de las instituciones sanitarias, las nuevas tendencias de humanización del nacimiento han comportado la aparición de una amplísima cartera de servicios relacionados con la preparación al parto natural en Barcelona. Desde gimnasia y gimnasia acuática hasta cursos y talleres de yoga y meditación para embarazadas, pasando por todo un extenso abanico de terapias y tratamientos especializados. La acelerada emergencia de estos servicios, sobre todo durante la primera década del siglo XX, ha tenido como consecuencia que la paleta de profesionales vinculados al cuidado del embarazo y el parto se haya amplificado. Los itinerarios terapéuticos de las mujeres residentes en Barcelona que deciden optar por un parto fisiológico muestran que la atención sanitaria de comadronas y ginecólogos se combina muchas veces con consultas a osteópatas, acupuntores y homeópatas, entre otros. Barcelona, de hecho, se está consolidando cada vez más como una de las cunas formativas de las doulas, cuya presencia se ha multiplicado rápidamente en la ciudad a lo largo de los últimos 10 años. Las doulas son una figura complementaria a la de la comadrona y su razón de ser tiene más que ver con aportar apoyo emocional y físico, con masajes, ejercicios de relajación, etc., a las mujeres embarazadas en el tránsito de convertirse en madres, haciéndose no pocas veces extensible su apoyo a todo el núcleo familiar de la misma, porque en el momento, por ejemplo, en el que una mujer ha dado a luz y bueno, está empezando el inicio de la lactancia materna y eso lleva tiempo, imaginad que tiene 2 hijos más. Pues a veces las doulas pues, se encargan de cuidar a los nenes, de hacer la comida, etc. Entonces, tienen también un papel como de intendencia alrededor del parto. Lo interesante del caso barcelonés es que de la combinación de todos estos elementos están resultando fenómenos que nunca antes se habían presentado en el campo de la asistencia al nacimiento. Estoy pensando especialmente en hechos como que algunos hospitales como el de Sant Joan de Déu ofrezcan acupuntura o moxibustión a las mujeres embarazadas para conseguir que sus bebés se coloquen con la cabeza hacia abajo cuando ya está cercana a la fecha probable de parto. Hay hospitales, como por ejemplo el de la maternidad,
que también han puesto en marcha la opción de que otra persona, además del padre o pareja, pueda actuar como segundo acompañante para la embarazada durante el parto. Tienen que ser siempre mayores de edad, con lo cual los hermanos mayores, que no son mayores de 18 años, no suelen estar presentes. En un número considerable de ocasiones, este segundo acompañante está siendo ejercido por la comadrona o doula que la madre ha contratado de manera particular. Es cierto que la presencia de estas profesionales en el medio hospitalario está regulándose y que dentro del hospital se las exige que actúen exclusivamente como acompañantes. Pero igualmente cierto es que nunca antes profesionales no vinculados al equipo médico de un hospital habían tenido la posibilidad de tener un espacio propio y regulado dentro del mismo. De repente, como decía, el trabajo de campo etnográfico muestra situaciones en las que los protocolos médicos se combinan con las terapias alternativas y en donde los equipos sanitarios comparten espacios con otro tipo de profesionales formados en otros campos de la salud. Desde que empezara el siglo XXI, también es innegable que en Barcelona se está haciendo cada vez más notorio el activismo social dirigido a defender los derechos de las madres y los bebés en el parto y el nacimiento. Una de las especificidades del paradigma de la humanización del nacimiento es que fue alimentado, promovido y reclamado por grupos sociales activistas que con la llegada del nuevo milenio se han convertido en una masa social organizada que tiene la intención de hacer visibles y extensibles sus reclamaciones. Los movimientos sociales por humanización del nacimiento están hoy presentes en la mayoría de países de Europa, de Centroamérica y de Sudamérica, en Japón, en China, en Australia, en Canadá y en los Estados Unidos. La médula espinal de sus reivindicaciones está basada en el requerimiento de que las recomendaciones que la OMS establece para la asistencia al nacimiento sean adoptadas y aplicadas por las instituciones sanitarias de todos los países sin más dilación. En el corazón de sus reivindicaciones también tienen el objetivo general de erradicar la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es un término todavía muy joven y su conceptualización está todavía en construcción. Pero a pesar de ello se puede decir que define cualquier acto violento que se ejerce sobre la mujer embarazada, bien sea durante la gestación, el parto o el posparto, cuando éste viene dado por parte de los profesionales sanitarios. La violencia obstétrica, que puede ser tanto física, atar a una mujer embarazada o impedir que pueda, por ejemplo, hidratarse durante todas las horas de parto, o puede ser también psicológica, amenazas, insultos a veces o un mal carácter, ¿no?, en algún momento. Como decía, la violencia obstétrica, la conceptualización de la violencia obstétrica ha germinado en los albores de este cambio de modelo de atención médica al embarazo y al parto, y en algunos países como Venezuela o Argentina, y como bien sabrán en el otro lado del Atlántico, recientemente en México, se ha tipificado como delito. Estamos hablando más o menos desde el 2007, que se hizo la primera legislación como delito de violencia obstétrica, a ahora mismo, que como decía, en abril de este mismo año la tipificaron en México. En este marco, Barcelona supone un enclave altamente activo. En la última década se ha ido tejiendo una red cada vez más densa de grupos sociales simpatizantes de la humanización del nacimiento. Han cristalizado en asociaciones oficiales, grupos permanentes de apoyo y de actuación que llevan a cabo campañas anuales y campañas temáticas. Por ejemplo, Dona Llum, que es la Asociación Catalana por el Parto Respetado, ha tirado adelante campañas, por ejemplo, en contra de la violencia obstétrica, que en algunos casos se detecta en los hospitales de Barcelona. El estudio etnográfico en el que me encuentro trabajando sobre estos núcleos activistas barceloneses, así como sus dinámicas y sus estrategias de actuación, me está permitiendo analizar algunas cuestiones relacionadas con el proyecto que nuestro grupo de investigación está desarrollando en torno a la parentalidad.
El trabajo etnográfico de los movimientos activistas de Barcelona se relaciona con este tema en el punto de que el grueso de personas que se reconocen como activistas pro humanización del nacimiento son mayoritariamente madres y padres. Son básicamente dos los aspectos que desde mi campo de investigación pueden aportar luz sobre el debate que estamos teniendo en torno a la parentalidad. El primero de ellos está intrínsecamente relacionado con el desarrollo de este activismo, sobre todo, como decía, en lo que respecta al perfil de sus integrantes. El retrato piloto de las personas que conforman estos círculos sociales suelen ser sobre todo mujeres de clase media alta, normalmente con estudios superiores o universitarios, que ya han traspasado como mínimo la segunda mitad de la treintena y que sin pocas variaciones tuvieron en el pasado alguna experiencia desagradable, decepcionante y a veces traumática, relacionada con el nacimiento de alguno de sus hijos. Algunas de ellas se han sabido en algún momento víctimas de la violencia obstétrica y en no pocas ocasiones se sienten consternadas ante su propia vivencia del parto. Se ven como mujeres revolucionarias, desobedientes, que plantan cara al poder establecido y, sobre todo, reivindican su papel como mamíferas. Y esto es muy vistoso porque cuando van a reunirse, entre ellas, por ejemplo, entre ellas se dicen sí, porque, por ejemplo, Sonia es primípara. Claro, nosotros diríamos primeriza, ¿no? O, por ejemplo, y recuperando lo que os decía de que el discurso de las hormonas está presente en todos los discursos relacionados con este nuevo modelo de asistencia al parto, ellas quedan y se dicen, venga, vamos a quedar que así estaremos oxitocílicas, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Este es el perfil. En la insatisfacción de estas experiencias, como contaba antes, suele encontrarse el motor de lo que ha llevado a convertirse en lo que ellas mismas denominan una matriactivista, que en el caso, normalmente es un poco lo mismo, pero en el caso también de la defensa de la lactancia materna como imprescindible, indispensable y única para la alimentación de los bebés, también se ha conformado lo que ellas denominan la figura de la lactivista. No sé si recordáis que en los últimos tiempos ha habido algunos debates sobre la lactancia en los espacios públicos. Pero bueno, pues todas las acciones que se han hecho pues en algunas tiendas de ropa o cadenas de textiles está conformada por lo que ellas mismas dirían que son lactivistas. Por simetría, los padres que se suman a la causa y que a veces también han sido testimonios directos de episodios violentos relacionados con el nacimiento de sus hijos, se les conoce como patriactivistas y tienen un perfil demográfico semejante al de las mujeres. Suelen ser hombres con estudios universitarios de clase media alta que como mínimo tienen 30 y tan mucho o 40 y pocos. Las matriactivistas y los patriactivistas comparten la particularidad de que ocupan parte de su tiempo y de su ocio, llevando a cabo acciones cuya finalidad última es visibilizar injusticias vinculadas a su condición de madres y padres, como forma de presión para los políticos y otros agentes pertenecientes a la sociedad. La humanización del nacimiento y la asistencia respetada al parto están en el núcleo de sus reivindicaciones, pero también reclaman que una vez se han convertido en madres y padres puedan ejercer su maternidad y su paternidad en unas condiciones dignas, que deberían incluir mejores estrategias, por ejemplo, de conciliación laboral y familiar. Es en este conjunto de aspectos en los que se advierte que el ejercicio de la parentalidad en este contexto traspasa el ámbito del cuidado de los hijos, para erigirse como un campo de reivindicación social e individual a la vez, en el que madres y padres buscan realizarse como personas a través de la acción conjunta y con motivo de su rol parental. Por otro lado, ante la empresa de definir el dominio de la parentalidad, esta investigación también aporta datos que ayudan a plantear cómo y en qué momento las madres y los padres empiezan a ejercer de forma empírica sus respectivos roles como tales. El cambio de modelo asistencial relativo al embarazo, el parto y los procesos diversos de humanización del nacimiento en Cataluña ha producido la efervescencia de una serie de fenómenos satélite que están influyendo y determinando
los parámetros de las maternidades y paternidades contemporáneas de Barcelona. La popularización de los cursos de educación prenatal y el uso cada vez más extendido de los denominados planes de parto son ejemplos ilustrativos de ello. Por un lado, los cursos de preparación al parto nacieron prácticamente a la vez que la atención se trasladaba al hospital, con el objetivo de instruir a las madres en las prácticas de higiene y más óptimas para el cuidado de los bebés, sobre todo durante los primeros meses de vida. La educación prenatal, sin embargo, muestra una fisonomía mucho más sofisticada y las temáticas que configuran los programas de este tipo de formación quieren atender tanto el aspecto psicoemocional de la madre y el padre o la pareja, cuando lo hay, como el físico y el corporal. En la última década, la ciudad de Barcelona, como antes he explicado, ha sido testimonio de cómo la oferta de cursos, talleres y sesiones de preparación al nacimiento y la crianza se multiplicaban y se diversificaban. Esto responde en buena medida al hecho de que la preparación al parto se está constituyendo cada vez más como una estación de parada obligatoria en el tránsito de convertirse en madre o padre, se entiende, biológicos. Por otro lado, los planes de parto son documentos escritos por las mujeres embarazadas y por sus parejas, donde se explicitan las preferencias en cuanto a qué tipo de asistencia quieren recibir durante el trabajo de parto y el parto en el hospital. Su uso tomó impulso en los 70 y los 80, coincidiendo con el tiempo, con la gestación de los primeros cuestionamientos críticos con el abuso de intervención y de medicalización de la gestación y del alumbramiento. Aunque su existencia, su utilidad y su eficacia han despertado en los últimos tiempos muchas controversias en las que no voy a entrar, porque podemos hablar después. Lo que es indudable es que los nuevos protocolos internacionales, nacionales y catalanes de atención al parto lo señalan de forma generalizada como un instrumento de diálogo entre las familias usuarias y los equipos de profesionales médicos que las atienden. La idea de que las personas nos convertimos en madres y padres en el momento en el que nacen los hijos se ha sostenido largamente en el tiempo. Este grueso de datos etnográficos muestran, no obstante, un circuito a medio camino entre social y sanitario, en el que el ejercicio empírico de los roles maternales y paternales comienza de forma efectiva durante la fase de gestación, puesto que es entonces cuando mujeres y hombres toman las primeras determinaciones como madres y como padres. En este sentido, y con esto acabo, puede afirmarse que es en la asunción de decisiones relativas al nacimiento de los hijos cuando las personas empiezan a ejercer empíricamente sus roles parentales, o lo que es lo mismo, que ser madre o padre, que se es madre o padre antes y no después del nacimiento de los hijos. Muchas gracias.